¿Qué tal? Buen día. El tema que vamos a presentar el día de hoy es de derechos de la personalidad y de la familia, por los compañeros Estefanía Alejandra Correa Palomo, matrícula 178290, Jennifer Paola Navarrete Olivas, con matrícula 178531, y Luis Abraham Villarreal Esparza. Bien. ¿Cuál es la pretensión de este tema? Buscamos el que se comprenda más a detalle el estatuto personal y elementos importantes como el de la personalidad y la familia, así como la evolución de sus conceptos y actos a través del tiempo, junto con el entendimiento del desarrollo de la persona en lo individual, su grupo social y frente a otras personas. Existe un derecho de la personalidad y de la familia. México es un país organizado como un sistema federal, conforme al cual cada entidad federativa conserva sus facultades para legislar en materia civil, salvo en los casos en que esas facultades le competan o se atribuyan a los órganos legislativos federales. México es un sistema plurilegislativo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en México existe un conjunto de órganos federales, especialmente de las ramas judicial y administrativa, así como varios establecidos en cada entidad federativa, incluido el DF. En consecuencia, no hay un derecho único nacional regulador de la personalidad y de la familia. En las relaciones referidas a la personalidad y de familia, que son los supuestos normativos que nos interesan, no le competen en su regulación y aplicación a los órganos del gobierno federal, sino a los locales o estatales, de modo que en México hay tantas leyes, especialmente códigos civiles y de procedimientos civiles, y órganos judiciales, leyes orgánicas y administrativos como entidades federativas existen. Nos encontramos frente a problemas, debido a la plurilegislatividad en cuanto a materia civil y familiar. Torna un poco complicada el poder entender los diversos conflictos que pueden llegar a originar en materia de tráfico jurídico internacional. Así, también contamos con un artículo en nuestra Constitución que trata de dar cierta unidad o cohesión a estos problemas que se llegan a suscitar. Este artículo es el 121 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La luz al final del túnel. Bien, entonces, ¿qué dice este artículo? Dice así: en cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de los actos públicos, registros y procedimientos judiciales de todas las otras. El Congreso de la Unión, por medio de las leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes. 1. Las leyes de una entidad federativa solo tendrán efecto en su propio territorio y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él. 2. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación. 3. Las sentencias pronunciadas por los tribunales de una entidad federativa sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otra entidad federativa solo tendrán fuerza ejecutoria en esta, cuando así lo dispongan sus propias leyes. Las sentencias sobre derechos personales solo serán ejecutadas en otra entidad federativa, cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón de domicilio a la justicia que las pronunció, y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio. 4. Los actos del Estado civil, ajustados a las leyes de una entidad federativa, tendrán validez en las otras. 5. Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de una entidad federativa con sujeción a sus leyes serán respetados en las otras. Competencia de las autoridades para conocer, celebrar, constituir o anular actos del Estado civil y derechos de la personalidad con vínculos internacionales. Anteriormente mencionábamos la soberanía estatal que goza cada una de las entidades federativas para conocer de los asuntos que fueron celebrados en ellos.
Esto enmarca que el cuadro jurisdiccional comenzará con la competencia interna de cada estado. Cabe destacar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no atribuye facultad alguna de conocimiento a los tribunales federales o nacionales. Por lo mismo, son las autoridades locales a las que les compete el conocimiento de cualquier asunto que se refiera a la personalidad y al estado civil de las personas. Competencia legislativa de las autoridades mexicanas para regular las relaciones de familia y la personalidad con vínculo internacional. Debemos de destacar que las relaciones de la familia han sido campo u objeto del derecho interno y muy poco del derecho convencional internacional, a tal grado que se llegó a estimar que el derecho interno mantiene una doble proyección, la interna y la internacional. En cuanto a qué órgano le compete en México legislar sobre los derechos de la personalidad del individuo, así como de las relaciones de la familia, tampoco hay consenso. Al respecto, caben tres categorías. Las categorías de las competencias. Los legisladores en algunos códigos locales han declarado competentes a sus tribunales para regular las relaciones de familia vinculadas al extranjero. Así, por ejemplo, los legisladores del DF declaran competentes a los tribunales de esa entidad para regular estos supuestos normativos y han establecido algunas normas del derecho internacional privado al respecto. Otro grupo de legisladores estatales han preferido remitir su regulación a lo que indique o resuelva el legislador del DF sobre el particular. Por ejemplo, así aparece cuando se trata de matrimonios en los códigos civiles de Durango, artículo 156, o de Campeche, artículo 172, o de la mal llamada adopción internacional, como en el Código de Coahuila, artículo 511 y otros. Varios códigos aceptan regular una parte de las relaciones de familia, pero parte la delegan al legislador federal. Así ocurre, por ejemplo, cuando se trata del estado civil y de la capacidad de las personas, que regulan esos códigos estatales, pero cuando los intervinientes sean extranjeros o se trate de matrimonio de los mexicanos en el extranjero, se delega la regulación en la ley federal. Así aparecen los códigos de Colima, artículo 12, Nayarit en el artículo 12, Puebla, artículo 313 y Chihuahua 51, entre otros. La personalidad. Con la personalidad se quiere significar el ser del individuo, su identidad y pertenencia a un grupo social, que son notas de objeto al estatuto personal. No existe un concepto único. Se carece de una lista de los derechos de personalidad. Hay un bosquejo de derechos fundamentales en el cual, en general, independientemente de lo que el derecho mexicano establece, se suelen listar el derecho al nombre, el título nobiliario, el derecho al propio cuerpo, a la imagen, al honor, a la confidencialidad, al secreto epistolar, e incluso se adicionan los derechos de autor. Se acogen como parte de los derechos fundamentales, esto es, derechos garantizados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mientras que otros se estiman secundarios. Caracterización. Adolfo Miaja de la Muela afirmó que el desarrollo de estos derechos ha sido pobre, salvo en lo tocante a los derechos de autor y el derecho a nombre. En el ámbito interno mexicano, son pocos los códigos que se refieren a los derechos de la personalidad. El Código Civil de Jalisco destaca que los derechos de personalidad tutelan y protegen el disfrute que tiene el ser humano como integrante de un contexto social, y los caracteriza de la siguiente manera, en su artículo 26, que son esenciales, personalísimos, originarios, innatos, sin contenido patrimonial, absolutos, inalienables, intransmisibles, imprescriptibles e irrenunciables.
algunas reglas uniformes. Dice así, en todo el mundo, la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño establece, entre otros derechos de la personalidad, que todo niño debe ser inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho, desde que nace, a un nombre, así como adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. En este sentido, en el derecho a la personalidad abarca el derecho al nombre, a una nacionalidad, a una identidad, etc. El nombre, uno de los derechos de la personalidad de todo individuo, es su nombre, ya que es el que lo identifica e individualiza como una persona específica. Aunque se podría pensar que el nombre es un supuesto o categoría diferente del estado civil, en México no es así. El nombre se adquiere y convalida en el acta de nacimiento, que no solo se inscribe en el registro civil, sino que es un supuesto del estado civil. Hay un caso que contempla el caso del niño de la Mara. Dice así, la legislación mexicana alude al caso del niño que nace a bordo de un buque con bandera mexicana, en cuyo caso el capitán de la embarcación debe actar entregando las constancias recabadas a la oficina de registro civil, tan pronto como arribe la embarcación al primer puerto nacional. Si se hubiera sucedido un deceso, también estará obligado a dar el aviso correspondiente. Bien. En la emancipación de una persona puede considerarse una anticipación de su mayoría de edad, que produce un cambio en su personalidad, pues pasa a ser sujeto de derechos y obligaciones de los que antes carecía. La ley mexicana, uniformada en todas las entidades federativas, prescribe que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años de edad, con lo que se otorga a una persona la capacidad total de goce y ejercicio de derechos. Para el caso excepcional de que el menor de edad contraiga nupcias, la misma ley prevé que las personas queden emancipadas a partir de ese momento. La autorización judicial y el consentimiento del mayor de 16 años también produce la emancipación. La emancipación, cabe añadir, es parte del estatuto personal, pues produce un cambio en la capacidad de la persona. Dice la Constitución Política de los Estados Unidos, establece una norma Declaración de ausencia y fallecimiento. Dice así. Existen casos en que una persona desaparece sin dejar indicio de su paradero. Detrás de su desaparición voluntaria o accidental puede estar su muerte y el fin de su personalidad. Las leyes de cada país han establecido mecanismos conforme a los cuales primero se declara ausente al desaparecido y después fallecido. En el derecho mexicano, la ausencia presenta algunas características. Solo puede darse por declaración judicial y produce distintos efectos que implican cambios al derecho de la personalidad y el estado civil de la persona. Entre los efectos está la posibilidad de que se demande la disolución del vínculo matrimonial por el solo hecho de estar ausente, que el cónyuge no ausente desee contraer nupcias o reclamar una pensión derivada del seguro del ausente, se le suspenda a este la patria potestad, que se suspendan los derechos de sociedad conyugal y la posibilidad de que se abra la sucesión por causa de muerte. Los títulos nobiliarios, dice la Constitución Política de los Estados Unidos, establece una norma imperativa en su artículo 12. Dice así: en los Estados Unidos mexicanos no se considerarán títulos de nobleza, ni prerrogativas, ni honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país. En consecuencia, a pesar de que la ley aplicable a los derechos de personalidad pudiera designar un derecho extranjero que implicara el otorgamiento o reconocimiento de títulos nobiliarios, ese derecho no será reconocido en México. No se le reconocerá en México el título de Duque de Suárez a Adolfo Suárez, ni el de Marqués de Iria Flavia a Camilo José Cela. Se trata de una norma imperativa que el constituyente estableció para eliminar temas vinculados a los que se emplearon esos títulos como parte de las luchas del siglo XIX en contra de la monarquía y sus derivados. La familia. Aunque se trata de un tema novedoso, el cambio de sexo, en nuestra disciplina y poco explorado, la posibilidad de cambiar de sexo, así como las diversas implicaciones que conlleva, ha llamado la atención de políticos, de juristas y de humanistas. Aunque ya tendremos la oportunidad de presentar la temática a propósito del matrimonio, nos referiremos solamente al puesto relativo al cambio de sexo. En México hay intentos en este tema, incluso proyectos de ley en el DF, que no han prosperado. No obstante, ya se permiten las intervenciones quirúrgicas para el cambio, e incluso
A partir de enero del 2004, ya se pueden hacer aclaraciones al registro civil, en el sentido de que ha habido un cambio de sexo. Lo que no hay, hasta el momento, es alguna ley o disposición que indica si el hecho del cambio de sexo califica como cuestión del Estado civil, y tampoco se conocen resoluciones judiciales en las que se reconozca o rehace ese cambio cuando ha operado en el extranjero. No obstante, cualquiera que fuera la resolución, es indudable que estará relacionado con la personalidad. Como en el caso de la disolución del matrimonio. La familia es uno de los mayores relevancia en el derecho internacional privado. Tanto el derecho sustantivo interno como el internacional privado han procurado asegurarle a la familia una estabilidad, a pesar de la diversidad de órdenes jurídicos que pudieran ser reguladores en un caso concreto. Cada sociedad genera sus propias leyes de familia, de acuerdo con sus costumbres y cultura, por lo que suelen ser diferentes de país a país. Sin embargo, en ocasiones, la normatividad en materia familiar es impuesta a través de un código. En la familia más pequeña, la familia nuclear, suele considerarse únicamente a la pareja monógama, hombre y mujer, que